Buen día, estimado estudiante. Me complace compartir con ustedes estos espacios de aprendizaje para compartir el conocimiento. Aquí vamos a profundizar el tema de lógica proposicional, donde les daremos algunos tips y algunas sugerencias que les ayuden a ustedes a obtener el conocimiento de manera más fácil. Presten mucha atención a lo que vamos a tratar. El contenido tiene 6 apartados. El primero, análisis del enunciado. El segundo, declaración de proposiciones simples. El tercero, declaración de proposiciones compuestas, pero en lenguaje natural. El cuarto, declaración de proposiciones compuestas, pero en el lenguaje formal o simbólico. Quinto, tabla de la verdad. Y por último, el resultado. Todo esto nos ayudará a nosotros a comprender y adquirir lo necesario para resolver muchos problemas en el cual vamos a ver en el curso. Bueno, en este espacio tenemos el enunciado. ¿Sí? El enunciado dice lo siguiente: Rafael siempre quiso ser actor de teatro, pero no logró cumplir su sueño porque se dedicó a trabajar para buscar su sustento diario. Pero ha llegado una felicidad a Rafael, y es el hecho de que su hija Sofía quiere ser actriz de teatro. Y pensando en su hija, construye en su mente el siguiente pensamiento: no es cierto que si mi hija Sofía estudia los libretos, obtiene representar el papel protagónico en la obra de teatro. Si no estudia, lo pasa divertido en el ensayo. Si no obtiene el papel protagónico, no lo pasa bien en el ensayo. Así pues, mi hija obtiene el papel protagónico. De acuerdo al resultado, en la tabla de verdad, justifique si el pensamiento de Rafael con relación a su hija es coherente o incoherente. Analizando el ejercicio, podemos ver que Rafael tiene un dilema en su pensamiento. En la primera parte vemos un preámbulo del ejercicio como tal, pero donde radica la esencia del ejercicio es donde está el pensamiento, que es donde inician las comillas. Por lo tanto, debemos tomar solamente el fragmento donde se encuentran las comillas. El resto se debe omitir. Una vez separado el fragmento que nos interesa, podemos nosotros identificar cuáles son las proposiciones simples y las comenzamos a subrayar. En este caso, ya ustedes podrán verlas cómo están subrayadas y cómo debo buscar la manera de asignarle alguna letra del alfabeto, ¿sí? Para luego llevarla al lenguaje simbólico. Pero antes de hacer eso, primeramente debo llevarlo a las proposiciones compuestas en el lenguaje natural para tener claridad al momento de llevarlo al lenguaje formal. Por lo tanto, es necesario también identificar bien y tener claros los conceptos de proposiciones, porque eso nos va a ayudar a nosotros mucho. También tener claridad sobre el tema de los operadores lógicos, ¿sí? No está de más decirles que es necesario tener claros los conceptos. Si no tenemos claros los conceptos de proposiciones y cuáles son los operadores, ¿sí? Vamos a tener inconvenientes. De esta manera, siempre es bueno retomar la lectura y luego volver a este espacio para hacer posible el objetivo de este apartado. Ahora bien, se pueden dar cuenta que hay unas palabras de color rojo. Esas palabras de color rojo son negaciones, lo que significa que son unos operadores, ¿sí?, que hacen referencia a la negación de cualquier proposición. Ahora más adelante vamos a notar cómo se va a representar al momento de relacionar las proposiciones simples. Tomando la referencia pasada, revisamos y relacionamos cada una de las proposiciones identificadas
las que estaban subrayadas, debemos caer en cuenta en lo siguiente. Muchas veces se van a repetir las proposiciones, pero nosotros solamente al momento de declararlas, solamente debemos hacerlo una sola vez. Lo que significa, por ejemplo, Sofía estudia los libretos. Si ustedes analizan en la tercera proposición, aparece la palabra estudia. Automáticamente yo debo asociar estudia como Sofía estudia los libretos. Igual sucede también con el tema de la proposición de obtiene representar el papel protagónico. Si ustedes analizan la quinta, aparece la proposición obtiene el papel protagónico. Automáticamente puedo asociarla, que es la misma proposición. Y así sucesivamente, con, por ejemplo, en el tema lo pasa divertido en el ensayo, vemos que más abajo aparece lo pasa bien en el ensayo. Quiere decir que yo puedo asociar esa proposición como una sola. ¿Sí? La única diferencia de esas proposiciones es que están negadas. Y eso se representa simbólicamente, ¿sí?, de una forma. En síntesis, asociando las proposiciones, quedaría de la siguiente forma. Ahora, lo que nos queda a nosotros es asignarle una letra a cada proposición. Ojo, si ustedes pueden ver, las proposiciones que se encuentran con la negación, lo que significan que está en rojo, el no, esa es la misma proposición que está allá arriba, simplemente que está negada. Y al momento de llevarlo al lenguaje simbólico, yo debo tener en cuenta eso. No debo crear otra palabra, otra letra. Simplemente debo asociarla como lo mismo, a excepción que es negada. Revisando este caso, se puede analizar y ver que las proposiciones negadas no están relacionadas por el simple motivo que es redundante tenerlas allí. Allí procedemos nosotros a asignarle una letra del alfabeto que nos permita a nosotros identificar cada proposición. Por ejemplo, P significa que es Sofía estudia los libretos. Q, Sofía obtiene el papel protagónico. R, Sofía la pasa bien en el ensayo. Ahora, lo que nos queda a nosotros por hacer es reemplazar las negaciones, las comas y los condicionales. Cada uno de estos tiene un valor o se representa en un operador que vamos a ver en la siguiente lámina. Olvidaba algo importante y es que antes de llevarlo al lenguaje formal, primeramente yo debo llevar las declaraciones compuestas al lenguaje natural. Se había dicho que las comas representan algo. Por ejemplo, en este caso la coma significa entonces cuando hace parte de un condicional. En el caso contrario, una coma representa y. ¿Me hago entender? Para que no tengamos confusión más adelante. Cuando hay un condicional y va seguido una coma, eso quiere decir entonces. En el caso que no exista un condicional, se debe colocar como una conjunción, o sea, como y. ¿Sí? Entonces, vemos que en el párrafo del lado derecho ya fue compilado de manera que se pueda reemplazar fácilmente a un lenguaje formal. Solamente es colocar cada letra en donde se encuentra identificada y automáticamente colocar los símbolos o los operadores lógicos. En este espacio no nos queda la menor duda. Está el panorama más claro.
En el primer paso que damos está el párrafo completo con su lenguaje formal. Ya tiene algunas asignaciones, ¿sí?, donde se reemplazaron las comas, y todo lo que se encuentra en rojo representa algún símbolo, que lo vamos a ver al final. Allí, seguidamente, identificamos las proposiciones y le asignamos una letra del alfabeto. Luego, reemplazamos las proposiciones del lenguaje natural por las proposiciones en el lenguaje formal, o sea, las letras. Y posterior a eso, colocamos ya la cadena. La cadena que se saca del párrafo, junto con sus operadores, sus proposiciones, y lista para evaluarse en una tabla de la verdad. El siguiente paso a realizar es la tabla de la verdad. Allí debemos relacionar cada proposición individualmente, inicialmente. Como ustedes podrán ver, en las primeras columnas se evalúan las proposiciones individualmente. Posteriormente se van tomando las secciones. Por ejemplo, P implica Q. Y así sucesivamente hasta evaluar toda la expresión. Ahora, lo que quedaría por determinar cuáles serían el número de filas o combinaciones para evaluar la expresión. Ahora vamos a indagar eso. Bueno, para definir el número de filas o combinaciones entre las expresiones, debo preguntarme primeramente cuántas proposiciones existen. En este caso tenemos 3 proposiciones que fueron identificadas como P, Q y R. Esas proposiciones hacen parte de la fórmula por la cual yo voy a sacar el número de filas. Ahora me pregunto, ¿cuántas combinaciones posibles existen en la tabla de la verdad? De acuerdo a la fórmula, la base es 2 con una potencia que representa el número de proposiciones. En este caso sería 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 se representa 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Por lo tanto, son 8 filas las que deben evaluarse al momento de llevar las expresiones a la tabla de la verdad. Ahora me devuelvo a la tabla de la verdad y creo las 8 filas. Para iniciar, para darle un valor a cada una de las proposiciones, debo dividir 8 entre 2. Eso me daría 4. Entonces, iniciaríamos de la siguiente forma. P comenzaría con verdadero las primeras 4 filas. Las 4 últimas serían falsas. En la segunda columna tendría que crear la mitad de 4. ¿Cuánto es la mitad de 4? 2. Quiere decir que de 2 en 2 va a haber un estado diferente. 2 veces verdadero, 2 veces falso, 2 veces verdadero, 2 veces falso. Y por último, divido 2 entre 2. ¿Cuánto sería? 1, ¿cierto? Por lo tanto, coloco verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y así sucesivamente. Las demás proposiciones negadas simplemente debo colocar el valor contrario en la que se encuentra cada fila. Por ejemplo, la negación de P sería en la primera fila, sería falso, porque en el verdadero valor aparece verdadero. Entonces, tendría que negarlo cumpliendo lo que aparece simbólicamente y así sucesivamente. Una vez ya le doy valor a cada una de las proposiciones simples, comienzo a valorar las proposiciones compuestas. Lo que quiere decir es que tendría que tener claras las tablas de cada valor. Por ejemplo, en el caso de la implicación, tendría que tener en cuenta que cuando es verdadero, verdadero, ¿qué es? ¿Sí? Entonces allí yo debo revisar las tablitas de los valores de cada una de los operadores lógicos.
de manera que yo pueda resolver la tabla de la verdad. Una vez la tabla de la verdad resuelta, ya yo podría determinar el resultado. Si en la última columna todas son falsas, es una contradicción. Si todas son verdaderas, es una tautología. Y si varía entre falso y verdadero, es una contingencia. En este caso tenemos que es una contradicción. Espero que esta ayuda le haya sido de mucho apoyo para los ejercicios que va a resolver en el curso. Muchas gracias.